Bueno, pues vamos a resolver un nuevo problema que nos dice: un campo magnético uniforme B es perpendicular al plano de un lazo circular de 10 centímetros de diámetro formado por formado de alambre de 2.5 milímetros de diámetro y resistividad de 1.69 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Nos preguntan a qué velocidad debe cambiar la magnitud de B para inducir una corriente de 10 amperes en el lazo. Bueno, primero vamos a empezar con lo habitual, a anotar los datos. Aquí nos están hablando de un lazo circular y este lazo circular tiene 10 centímetros de diámetro. Vamos a poner entonces D es igual a 10 centímetros, que es lo mismo que 0.10 metros. Formado de alambre de 2.5 milímetros de diámetro. Ahora nos están hablando del diámetro del alambre, que es 2.5 milímetros, que es lo mismo que 2.5 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, ya tenemos nuestros primeros datos. Ahí tiene también además una resistividad, que vamos a ponerlo así, de 1.69 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Nos pregunta entonces a qué velocidad debe de cambiar la magnitud de B para inducir una corriente de 10 amperes en el lazo. Aquí nos están hablando sobre un cambio en B, un cambio de B respecto al tiempo. Tenemos que llegar entonces a definir cuánto vale la diferencia de B sobre la derivada de B respecto al tiempo. Aquí vamos a utilizar nuestra fórmula ya empleada anteriormente, pero en magnitud, es decir, sin el signo negativo que habitualmente le ponemos a nuestra fórmula, que sabemos que es el cambio del flujo magnético respecto al tiempo. Aquí sabemos entonces que nuestro flujo magnético es igual al campo magnético por un área. Bueno, esto lo dejamos aquí porque no contamos con el área. Podemos contar con el área, pero no podemos contar con el campo magnético en sí. Nos están hablando que es un campo magnético uniforme, sí, pero no nos están diciendo cuánto vale. Y nos están preguntando además a qué velocidad debe de cambiar la magnitud del campo para inducir una corriente de 10 amperes en el lazo. Como recordaremos, nos dan una resistividad. Podemos entonces esta resistividad nosotros relacionarla con la resistencia por medio de esta pequeña ecuación, en donde estamos hablando de una resistividad, de una longitud del alambre y del área de la sección de este alambre. Bueno, vamos entonces a tener que para obtener la resistencia es simplemente 1.69 por 10 a la menos 8 ohms metro. Esto lo vamos a multiplicar por la longitud de nuestro lazo circular, que sabemos que tiene 0.1 metros de diámetro, pero para encontrar la circunferencia necesitamos multiplicar ese 0.1 por pi. Entonces tenemos pi por 0.10 metros para tener entonces la longitud de nuestro lazo. Por otra parte nos están pidiendo el área, sí, la sección transversal de nuestro alambre, que nos dicen que tiene 2.5 milímetros de diámetro. Nos están pidiendo entonces un área, el área de un círculo, y el área de un círculo implicando un diámetro, pues es pi por el diámetro. Lo voy a poner de una vez: 2.5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado sobre 4. Haciendo todas las operaciones correspondientes,
vamos a tener que nos da en la calculadora a 1.1 por 10 a la menos 3 y las unidades correspondientes, ohms. Teniendo ya esto, nuestra resistencia, recordemos nuestra famosa ecuación por la cual podemos relacionar tanto la corriente con la resistencia como la fuerza, como con la fuerza electromotriz por medio de esta relación. Ahí lo tienen. Y es igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia. Ya tenemos la resistencia. Nos están pidiendo que hay una corriente de 10 amperes. También tenemos la corriente de 10 amperes. Y nos falta entonces saber nuestra velocidad, nuestro cambio del campo magnético respecto al tiempo. Por lo cual, esto vamos a ir modificando esta última ecuación como sigue. Fuerza electromotriz es igual al cambio del flujo respecto al tiempo. Todo esto sobre la resistencia. Después tenemos también, de aquí vamos a evaluar de una vez. Sabemos que el flujo es igual al campo magnético por el área. Y a su vez ya sabemos que el área estamos hablando de un círculo. Por lo cual, lo que vamos a hacer aquí simplemente es poner pi por radio al cuadrado. Entonces, sabemos que pi y radio es totalmente constante, por lo cual vamos a sacarlo de nuestra expresión para que nos quede pi por radio al cuadrado sobre la resistencia. Si se fijan, sacamos pi por radio al cuadrado, que es el área que viene del flujo magnético, B por A, sobre la resistencia. ¿Y qué nos va a quedar? Multiplicando por la magnitud finalmente del cambio del campo magnético respecto al tiempo, es decir, la derivada. Entonces, vamos a tener finalmente muy sencillo paso de el cambio del campo magnético respecto al tiempo, que es igual a que si despejamos el cambio del campo magnético respecto al tiempo, pues simplemente nos queda la corriente por la resistencia. Miren, aquí me quedó todo mal porque se guardó en este instante. Vamos a volverlo a hacer. La corriente por la resistencia, recordemos que la resistencia pasa multiplicando al otro lado de la ecuación donde hay una i, sobre pi por radio al cuadrado. Aquí no resta más que pues sustituir ahora sí los datos para poder encontrar el resultado necesario. La corriente 10 amperes que va a multiplicar al valor ya obtenido de 1.1 por 10 a la menos 3 ohms sobre qué, sobre pi. Permítame porque aquí ya le cambié la opción. Ahí lo tienen. Sobre pi que multiplica al radio. Y si podemos ver, el radio pues tiene que ser 0.05 metros. Estamos ahí, esto al cuadrado. Estamos hablando de la mitad de este diámetro. Haciendo todos los cálculos en esta ecuación, nos queda el resultado de 1.4. ¿Qué unidades? Teslas por segundo. ¿Por qué teslas por segundo? Pues simplemente porque tenemos amperes por ohms sobre metros cuadrados, si se fijan en esta sección. Ahí la tienen. Esto, recordemos que amperes pues, como unidad fundamental, ohms no lo es. Ohms lo podemos poner en unidades fundamentales, que es metro cuadrado por kilogramo sobre segundo al cubo por amperes al cuadrado sobre, ahora sí, el metro cuadrado. Eliminando lo que tengamos que eliminar en esta expresión,
que es 1 amperes con el cuadrado y metros cuadrados con metros cuadrados. Nos queda entonces kilogramos sobre segundo al cubo por amperes. Y por otra parte tenemos que recordar, vamos a poner una flecha porque no es igual, tenemos que recordar que un Tesla en unidades fundamentales es igual a kilogramos sobre segundo al cuadrado por amperes. Por este motivo es que nuestras unidades, déjenle muevo esto, ahí está, que nuestras unidades nos quedan teslas sobre segundo. Aquí hemos resuelto entonces este siguiente problema.